Hoy verdaderamente tenemos a una invitada de lujo que, bueno, estuvimos mucho tiempo sin tenerla a nuestro lado. Una persona que está muy destacada en su área y sobre todo tiene ese ímpetu y esa empatía hacia sus pacientes, me consta, porque es una persona que está muy preparada en este andar de nuestros pacientes con ciertos trastornos neurológicos. Y nada más y nada menos que nuestra querida amiga doctora y psicólogo también, Liz Chirinos de Toyo. Liz Chirinos de Toyo es psicólogo de nuestro municipio Cabimas, también tiene un doctorado en su haber y es una persona que ampliamente tiene una experiencia muy buena. Y hoy la tenemos con nosotros, tenemos esa oportunidad que Dios nos da de tenerla a nuestro lado y a disertar sobre un tema que mucha gente dirá que es trillado, pero yo considero que es un tema que cada vez más lo tenemos a nuestro lado, esos niños, esas personas que a veces también tenemos, adultos, incluso jóvenes, adolescentes, con trastornos del neurodesarrollo, autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. También hablaremos sobre un proyecto muy bonito que ella tiene y que ha desarrollado con mucho, bueno, con mucho sacrificio y también con mucha fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Sin más preámbulos, la doctora Liz Chirinos de Toyo compartiendo una vez más sobre este tema, autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. Bienvenida, doctora. Bueno, primeramente, gracias a Dios Todopoderoso por estar aquí, conseguirme en este espacio. Creo que es primera vez que estoy acá en radio de Alfa 99.9. Gracias, doctor Giuseppe, porque sé que y otros programas de radio pues se dan a conocer mucha información acerca del área de salud que nos corresponde realizar a nosotros los profesionales con respecto a prevención, a la parte educativa, que es muy importante, y como usted dice, pues para la colectividad, para que la colectividad tenga en cuenta todas estas herramientas, toda esta bagaje de información. Sí, así es. Recuerden que estamos hablando con la doctora Liz Chirinos de Toyo y un tema muy especial como lo es autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. A veces, doctora, nosotros tenemos pacientes, bueno, yo en particular no, porque ustedes son los que, sobre todo tú y otros psicólogos y los neuropediatras que tienen a su haber la atención del niño con algunos trastornos, bien sea algunos síntomas más bien, sí, dentro del espectro, dentro del trastorno del espectro autista, bien sea también dentro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con otros trastornos, sencillamente trastornos del aprendizaje, sí, en fin, intelectual. discapacidad intelectual, como lo acabas tú muy bien mencionar. Y todos estos trastornos, como el padre, la madre, el tío o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad un niño con algún lenguaje típico, con algún movimiento estereotipado o cualquier otro síntoma que tú mejor lo desarrollas y lo sabes, y lo entiendes, mejor dicho, en estos niños para detectarlo y sobre todo, Liz, lo más difícil, para aceptarlo, para bien poder tener encaminar a ese niño para que tenga una calidad de vida mucho mejor. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Sí, bueno, una de las cosas que vemos a diario en la consulta de psicología es la evaluación psicológica, y bien por determinados síntomas que te dicen aquí puede haber un trastorno generalizado del desarrollo. Digamos que el trastorno generalizado del desarrollo es como todo, ¿no? Pues está dentro allí el trastorno del espectro autista y otros trastornos. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que ya si el niño tiene algunos síntomas como que no habla a la edad que debe de hablar, a nivel motor no está bien desarrollado, debería de caminar, debería de sentarse, porque ya tiene una edad, incluso desde los neonatólogos que
Entonces ya allí hay síntomas que te dicen, y hay algunos indicadores que te dicen esto aquí no está bien, ¿okay? Hay algo aquí que no cuadra, hay algo aquí que el niño no realiza y debe de realizarlo. Entonces ahí es donde hablamos nosotros de los trastornos del neurodesarrollo. Sí. Bueno, una de las cosas, uno de los trastornos viene a ser el trastorno que es la discapacidad intelectual. Y es allí cuando vemos que entonces el niño a nivel educativo tiene su retardo. Probablemente los docentes lo pueden detectar. A veces, por supuesto, los padres pueden también ver, oye, no está aprendiendo igual, comparándolo, ¿no?, con otros niños, con otros hijos. Aquí hay algo que es diferente en su lenguaje, en la lectura, en la escritura, y entonces allí es importante acudir a la consulta de psicología. En muchas oportunidades, y por eso es que también es tan importante realizar el control de niños sanos, porque ya el pediatra lo puede detectar también. El pediatra empieza a preguntar cómo está el desarrollo, ¿okay? El primer año de vida es importante ese control. Y cuando hay algún déficit a nivel neurológico, acudir a la consulta de neurología. Y nosotros los psicólogos lo que hacemos entonces es una valoración, donde esa valoración, si es por lo menos discapacidad intelectual, o si bien hay síntomas que te dicen, indicadores que probablemente es un trastorno del espectro autista, ya entonces uno empieza a decir, bueno, este es los test que uno debe de aplicar y poder entonces dar una impresión diagnóstica. Si es a partir, por ejemplo, normalmente ya cuando los padres comienzan a ver que hay algo diferente, que probablemente hay síntomas del espectro autista, allí es donde uno dice, bueno, sí, hay que realizarle una valoración a partir, por ejemplo, de los 2 años. Sin embargo, en la historia, en el historial de vida que uno realiza de los niños, uno empieza a ver también, empieza a preguntarle a la madre una buena historia, una buena entrevista, concienzuda, bien detallada, de cómo fue desde el embarazo, el parto, todo esto, porque hay como algunos signos, ¿no?, que te dicen, bueno, ya desde aquí había diferencia, hay diferencia. Desde aquí se notaba tal cosa, desde aquí el niño hacía esto, y era un comportamiento que es válido y que debe de ser tomado en consideración, ya para hacer una valoración y hacer un buen diagnóstico. Muy bien, realmente una aclaratoria y sumamente amplia y resumida lo que acabas de comentar, Liz. Básicamente el niño, como tú lo acabas de comentar, cuando ese niño no gateó a los meses justamente específicos, porque a veces nos encontramos con madres que es su primer niño, entonces el comparar con otros hijos se le hace difícil. Tal vez busca alguna orientación con otras madres o sencillamente le pregunta a un profesional de la salud, como en tu caso, y dice, bueno, doctora, el niño no ha comenzado a gatear y la cabecita no la sostiene, y ya tiene 6 meses y no tiene control cefálico, y sencillamente el niño o la niña ya tiene 2 años y ya no camina y no puede caminar, o simplemente al año de edad la niña o el niño, precisamente, recuerden, cuando digo niño es niño y niña, el niño no tiene esa capacidad de conversar o al menos de emitir alguna palabra. Correcto. Tú entonces te encargas de analizar bien lo que pasó antes del embarazo, durante el embarazo y por supuesto durante el parto y la cesárea. Correcto. Y bueno, allí tú haces una conclusión. Por eso es importante a cada uno de nuestros oyentes, los cuales los saludamos y enviamos esas palabras de bendición a cada uno de ellos que están conectados tanto al Instagram como a todas las redes sociales. Bueno, justamente le damos ese consejo. Por favor, cuando ustedes vean algún tipo de estas características que la doctora les acaba de comentar, por favor, no escatimen en acudir a la consulta de psicología, y posteriormente el psicólogo se encargará a qué especialista enviar